Muy buenas y bienvenidos a este canal. Yo soy Víctor Magariño y como podréis comprobar, hoy estoy haciendo este vídeo en español y la razón por la que estoy utilizando el español en lugar del inglés es porque desde hace un tiempo tenía ya pensado hacer contenido para el público hispanohablante y la persona que me está acompañando hoy, Mauricio Silva, decidió escribirme hace unos días para proponerme la idea de hacer contenido en español y comentar algunos vídeos, explicar algunos conceptos de economía de los que yo suelo hablar en mi canal. Y a mí me pareció una muy buena idea y quería probar un poco cómo se desarrolla pues eso, el comentario de algunos vídeos, la explicación de algunos conceptos con él, cuál es nuestra química, y así también aprovecharía para hacer contenido en español. Esto no significa, lógicamente, que lo esté subiendo a mi canal principal, no significa que mi canal principal a partir de ahora vaya a ser en español, todo lo contrario, va a seguir siendo en inglés, por lo que vamos a intentar encontrar otras vías para subir el contenido que se haga en español. Probablemente se cree otro canal o otros canales y a esos os dirigiré una vez estén creados y una vez empiece a haber contenido en ellos. Así que, bueno, pues habiendo hecho esta introducción, voy a darle paso ahora a Mauricio para que se introduzca a sí mismo. ¿Qué tal estás, Mauricio? Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, presentándome primero antes que nada, mi nombre es Mauricio Silva. Yo estudié Economía y Ciencias de la Computación en la Universidad de Maryland, aquí en Estados Unidos. Pero hace 6 años, más o menos, que comencé a trabajar para una empresa llamada FINRA, que es la que regula la Bolsa de Valores de Nueva York, y razón por la cual actualmente me encuentro residiendo en la ciudad de Nueva York. Bueno, como le mencioné a Víctor, yo había estudiado Economía, pero me había ido Bueno, en realidad no tuve que estudiar la parte neoclásica, ya que es la parte mainstream en todo Estados Unidos y de repente en realidad en el mundo. Así que tuve que formarme en esa escuela, pero creo que no encontré las respuestas que estaba buscando a todas las premisas o a todas las conclusiones que solemos hacer en la economía. Así que decidí buscar un poco más allá de la neoclásica y bueno, encontré muchas respuestas en la economía clásica, ¿no? Y es así como llegué a los videos de Víctor y de una forma recurrente te tengo que felicitar nuevamente porque sin duda la manera que explicabas los videos, sobre todo las teorías de Marx, fueron de verdad sobresalientes y ese es el motivo por el cual, ¿no?, me inspiró a escribirte y a tratar de hacer contenido en español, ya que creo que hay demasiado contenido en cuanto a las corrientes liberales o a esta defensa a ciegas del capitalismo, y creo que no hay un análisis concreto y sincero sobre lo que realmente representa el capitalismo para la humanidad y sobre las teorías que tratan de analizar ese fenómeno social como tal. Entonces, gracias nuevamente, Víctor, por aceptar esta iniciativa. Esperemos que salgan otros videos explicando mucho más sobre la teoría clásica y a ver si comenzamos con el video de Martin Krauss, que es un video que trata de exponer o trata de refutar la economía de la teoría del valor, pero que a nuestro juicio, y creo que a cualquier economista serio, no parece como tal, ¿no? Así que vamos a comenzar a hablar sobre este video. No sé si tú quieres decir algunas palabras, Víctor, antes de comenzar a tocar el video y, bueno, a revisar y hacer un análisis profundo sobre él. Sí, a ver, básicamente es un vídeo en el que Martin Krauss hace un análisis de la teoría del valor bastante, vamos a decir, poco profesional. No es capaz de representar adecuadamente ni la teoría ni la crítica como tal que se hace a la teoría, simplemente nos presenta una especie de argumento bastante infantil que solo se tiene dentro de una serie de círculos donde se hacen muchos memes y donde se hacen mucho contenido así un poco, pues eso, informal, pero dentro de lo que es el mundo académico económico, ese tipo de argumento pues lógicamente no tiene ningún tipo de cabida y es lo que nos está presentando el que se supone que es un académico establecido. Entonces, Doctor. Efectivamente, es un poco remarcar eso, que aquí nos va a presentar una serie de ideas que no tienen básicamente ningún tipo de rigor y yo creo que hasta no va a ser capaz de representar adecuadamente la propia versión del tema que vamos a tratar, que es las teorías del valor, de la propia versión de lo que se supone que defiende él mismo. No va a representar ni siquiera adecuadamente eso. Entonces, es un poco remarcar eso. Pero bueno, como vamos a ir ya comentando el vídeo y vamos a ir punto por punto, ya vamos a dejar un poco las conclusiones para que la audiencia las haga una vez hayamos comentado los puntos antes de... No vamos a comentar demasiado antes de que empecemos con ello.
Dale, me parece perfecto. Entonces vamos a comenzar a revisar el video. Esta idea la profundiza mucho más David Ricardo y Karl Marx la lleva a su conclusión lógica. Si el valor proviene del trabajo, ¿de dónde viene la ganancia del capital? Bueno, del trabajo. Es la plusvalía que extrae al trabajador. Él es el que crea el valor. Pero el capitalista está extrayendo la ganancia del valor que crea el trabajador. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la revolución. Hay que expropiar a los expropiadores. Podemos parar aquí ya. Podemos parar aquí ya. Sí. Vamos Esa a empezar. conclusión. Sí, vamos a empezar un poco diciendo que hasta que ha empezado a hablar de expropiar a los expropiadores, hasta ese punto más o menos nos ha dado una introducción a lo que es la conexión entre la teoría del valor y la teoría de la explotación. Son teorías distintas, si bien están relacionadas y si bien la teoría del valor es la base de la teoría de la explotación, y efectivamente Marx coge estas ideas de los economistas clásicos, entre los cuales por supuesto está Ricardo, que es quien había desarrollado la teoría hasta un punto superior antes que él, porque esta teoría tiene inicios con Adam Smith y lógicamente también está Malthus, que habla de la teoría del valor trabajo, solo que le da una interpretación diferente a la que luego le da también Ricardo, y de hecho tienen varios conflictos. Pero el caso es ese, que Marx un poco toma la teoría de Ricardo y la lleva a su conclusión lógica, que esto es completamente correcto. Eso sí, ya hablar de expropiar al expropiador y demás es lenguaje, ¿vale?, que no tiene por qué estar ahí. Y voy a decir que no tiene por qué estar ahí porque esta teoría pertenece a lo que se conoce en economía como economía positiva. Es decir, trata de describir algo acerca de las economías capitalistas y ese algo es los precios relativos, ¿vale? Que son básicamente lo que tratamos de explicar con una teoría del valor. Y luego, cuando hablamos de la teoría de la explotación, cuál es la base material, cuáles, por así decirlo, los orígenes materiales del beneficio empresarial. Y en ahí es donde tenemos la teoría de que el beneficio empresarial se origina, tiene su base material, mejor dicho, en el plusvalor, en el plus trabajo. Right. Es decir, que efectivamente más tal, pero de ahí a hablar de conceptos morales, de críticas éticas al capitalismo, hay un salto muy grande. De hecho, Marx tiene una teoría de la moral bastante más compleja que eso. Y de hecho, hasta en muchos puntos es un pensador antimoralista. Entonces, ya hablar de ese tipo de conceptos éticos y demás no es necesario que se haga. Simplemente si le estás intentando dar un marco, pues eso, infantil, un marco bastante informal, un marco en el que no se esté hablando de los conceptos de una manera científica rigurosa, sino desde una manera, pues eso, de las emociones, de lo que siento yo, de que esto debería ser expropiado y demás. Eso ya son otras cuestiones. Pero la cuestión fundamental que estamos intentando tratar con el valor es independiente de eso. Eso sí, puede ser la causa de otras cosas, pero no es independiente. Sí, comenta Mauricio. No, creo que también podemos criticar un poco su didáctica o su manera de enseñar, porque si bien es cierto te puede presentar cierto contexto y cierta historia y lanzarte a la conclusión como para saber a dónde va, me parece irresponsable de su parte lanzar esa conclusión que no tiene nada que ver con el contexto del cual está hablando, ¿no? Entonces, correcto. Incluso si ni siquiera estuviéramos hablando de la teoría del valor, creo que su manera de enseñar creo que ya deja mucho que desear, ¿no? Entonces, solo para complementar lo que tú ya has dicho. Vamos a seguir, pero básicamente lo hace porque lo que quiere hacer, que luego va a hacer ya directamente esa comparación, es básicamente decir que de ahí es de donde surgen los millones de muertos, sí. Surgen de ahí. Es decir, que lo que estás intentando hacer este vínculo, establecer este vínculo entre la teoría del valor y los millones de millones que teorizan que murieron bajo todos los regímenes comunistas y demás, toda esa parafernalia que se han inventado. Pues todo eso, básicamente, lo está intentando conectar aquí en cuestión de pocos minutos a la teoría del valor. Y como lo que está intentando hacer eso, que es básicamente un punto político, no estamos aquí hablando de nada científico, como lo que está simplemente intentando hacer un punto político, pues hace esta conexión. Pero esta conexión, si estamos intentando tratar el tema de manera rigurosa, de manera científica, desde luego que no es necesario establecerlo y de hecho es que no se debería establecer para empezar, ¿vale? Es verdad. Bueno, vamos a ir viendo entonces a ver qué más tiene que decir nuestro amigo Martín Krause. Ir al socialismo, etcétera. Toda la teoría de Marx basada en una teoría del valor, trabajo, que además es errónea. Y sobre todas las cosas es errónea.
Bueno, no voy a hacer toda la historia de esto, daría Básicamente para una charla esto entera, es lo mejor que puedo argumentar. Lo mejor que vamos a encontrar aquí como argumento en contra de la teoría del valor es simplemente la frase Marx tiene una teoría del valor errónea. Es decir, simplemente errónea, sí. eso es a lo que se reduce su crítica, es simplemente a decir estás equivocado, ya está. Las razones que nos va a dar no son para nada mejores que eso. No, y creo que por eso las razones que nos va a dar lo hacen, o sea, lo describe de tal forma que si uno no tiene el concepto de la teoría del valor, nunca ha leído a Marx, puede que caiga en su descripción y dices, no, realmente sí, la teoría es estúpida, ¿no? Por la forma como él me la presenta. Entonces, eso también creo que es recontra criticable y bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Uh-huh. Así Digo que en 1871 Marx había publicado ya el primer tomo del Capital, pero no el tomo 2 y el tomo 3. Aparecen estos autores, uno de ellos austríaco, que dicen, el trabajo nada que ver. Le voy a poner un ejemplo estúpido, tengo cantidad de ejemplos estúpidos para darle acá a ustedes, pero sí, porque si no, viste, es para que los chicos entiendan fácil. Bueno, supongamos que yo me pongo a armar un auto en la puerta de mi casa. Con lo que yo sé de mecánica voy a tardar 2 años y a los 2 años va a haber algo en la puerta de mi casa que se parece a un auto, más o menos. Y pasa mi vecino que me vio durante estos 2 años y yo le digo, vecino, ¿qué tal? ¿Cuánto vale el auto? El vecino me mira y dice, mire, no quiero ser poco amable con usted, pero la verdad que para mí no vale nada. ¿Cómo para usted no vale nada? ¿Y yo el trabajo que le puse acá? Sí, perdóneme, pero para mí no vale nada. Con lo cual está dando absolutamente en la tecla, porque el valor es algo subjetivo que está... Bueno, no sé si quieres comenzar Sí. a comentar sobre lo que acaba de decir el ejemplo, ¿no? que nos trajo. Bueno, pues como ya nos había dado a entender, el ejemplo es efectivamente estúpido, pero más estúpido aún es el punto que está intentando hacer a través de ese ejemplo. Y básicamente de lo que se trata esto es de una de los famosos hombres de paja que se han construido para criticar a la teoría del valor, que no tienen ningún tipo de validez argumental. Y este argumento de paja se basa en hablar, ¿no?, del supuesto en el que este hombre se pone a construir un coche y lógicamente no es productor de coches, no tiene ni idea de cómo producir un coche y si se pone a producirlo pues va a tardar mucho y el producto va a ser nada. Va a ser una auténtica... pues eso, un montón de trozos metálicos que no son capaces de replicar para nada un coche. Bien, pues luego se lo presenta a su vecino le dice, mira, esto no vale nada. Pero aquí, vamos a ver, para empezar, aquí se están teniendo se están incurriendo muchos errores con respecto a la teoría del valor, porque la teoría del valor no es una teoría acerca de si tú personalmente produces algo en tu casa, cuál va a ser el valor que eso va a tener en el mercado. Cuando hablamos de valor, hablamos de la sustancia que trata de explicar las relaciones de intercambio entre mercancías en un mercado competitivo, que son los mercados que básicamente caracterizan a las economías capitalistas. Y no competitivo en el sentido de competencia perfecta, que eso es pues la patraña neoclásica que nos cuentan en los manuales de microeconomía y demás. Bien. Estamos hablando de competencia dentro de lo que se conoce como competencia real, la competencia que verdaderamente existe y que verdaderamente se observa empíricamente en las economías capitalistas. Y para esto podemos hablar de las teorías de la competencia de los economistas clásicos y de Marx y de los avances que se han hecho por economistas que van después de ellos, entre ellos uno moderno, uno contemporáneo, que es Anwar Shaikh. Y cuando estamos hablando de este tipo de sociedades donde se produce para el intercambio y el intercambio se realiza en mercados competitivos dentro del marco capitalista, de las relaciones de producción capitalistas, estamos hablando, ¿vale?, de que el valor es un fenómeno que emerge única y exclusivamente en estas sociedades y emerge para establecer relaciones objetivas de intercambio entre mercancías heterogéneas, ¿vale? Y en este tipo de sociedades, ¿vale?, el valor, cuando hablamos de valor, tratamos de explicar esto. Y estas relaciones básicamente se representan en los precios relativos, ¿vale? Es decir, si una mercancía X cuesta $1 y otra mercancía Y cuesta otro $, la proporción de intercambio entre estas mercancías es 1 por 1. Es decir, tengo que dar
una unidad de X por una unidad de Y. X por unidad de Y. Correcto. Entonces, si tomamos el ratio de estos dos precios, que es 1 también, porque 1 entre 1 es 1, estaríamos básicamente encontrando cuál es esta relación de intercambio entre mercancías. Bien, pues esto es lo que tratamos de explicar a través de pues una teoría del valor, ¿no? Con una teoría del valor tratamos de explicar esto. Y cuando hablamos de valor en este tipo de sociedades, hablamos de, por así decirlo, de competencia, porque la competencia es la que regula este tipo de, por así decirlo, conclusiones sociales, lo que regula cómo son, ¿vale? Cómo se desenvuelven este tipo de procesos sociales. Y cuando hablamos dentro de estos procesos sociales, tenemos que hablar del valor y del trabajo, que se supone que es la fuente de valor dentro de la teoría que nosotros proponemos, no como el trabajo concreto de este hombre haciéndolo en su casa para construir un coche, sino de trabajo abstracto, socialmente necesario para la producción de una mercancía en concreto. Si hablamos de coches, si hablamos de libros, si hablamos de mesas, ¿vale? Es decir, tenemos que hablar de trabajo socialmente necesario porque en el mercado no hay un solo productor. En el mercado hay muchos productores que compiten los unos con los otros y los que son más eficientes son los que automáticamente en un mercado competitivo se ponen por encima de los demás. Y sus precios son los que dominan. Es decir, este hombre no es capaz de vender su coche al precio que él quiera en el mercado, el coche que haya producido él en su casa, porque no es competencia para los productores que ya están y que tienen precios y que tienen una calidad de los coches mucho superior a la suya. Y por esa razón su coche no vale nada, porque es condición necesaria que haya demanda para ese coche el que ese coche tenga precio, y esto es una cosa que admite Marx. Sin embargo, no es condición suficiente para explicar ese precio ni los precios relativos de la economía entera. Si no es capaz de explicar ese precio, mucho menos los de la economía entera. Entonces, por eso el ejemplo que nos está dando es efectivamente estúpido y no critica de ninguna manera la teoría, porque la teoría es una teoría de fenómenos sociales, y para hablar de fenómenos sociales tenemos que hablar de tiempo socialmente necesario, que es el tiempo que se necesita de promedio con las condiciones de producción promedias, porque estas también evolucionan a lo largo de la historia en un contexto, claro, sociedad, para producir una determinada mercancía. Bien, pues eso es básicamente el comentario que haría yo ahora mismo sobre este. No, y me parece perfecto, creo que lo explicaste muy bien, creo que no hay nada más que complementar, pero sí lo que también me parece algo irónico y gracioso es el hecho de que el ejemplo que él presenta hace alusión a lo que él va a presentar como que, mira, y por esto el valor es subjetivo, ¿no? Creo que ni siquiera su ejemplo da cabida para presentar el por qué el valor es subjetivo, ¿no? Porque, como dices tú, está dando un ejemplo que ni siquiera aplica para ninguna ni para la otra, ¿no? Entonces, es un poco de que no sé de dónde saca esta lógica o de dónde sacó este ejemplo para, según él, refutar la teoría y para introducirse el por qué la teoría del valor es subjetiva, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo. Sí, pero antes incluso, porque el punto que acabas de hacer es completamente correcto. Incluso si él ahora quisiera justificar su teoría del valor subjetivo, primero de todo, ¿qué es lo que trata él de explicar? ¿A qué se refiere él cuando habla de valor? ¿Qué es lo que él trata de explicar con una teoría del valor? ¿Trata de explicar simplemente el hecho que la gente tiene preferencias y evaluaciones personales de las cosas? Porque eso es una cosa que aceptan los economistas clásicos y que acepta Marx. Sin embargo, ellos no están hablando de eso cuando hablan de la cuestión del valor. Ellos están hablando de cuál es el determinante de los precios relativos, cuando estamos hablando a largo plazo, de los precios relativos en las economías de mercado capitalistas. Es decir, es lo que están tratando de explicar ellos. ¿Está él tratando de explicar eso? Porque el ejemplo que nos ha dado, efectivamente, no nos acerca de ninguna manera a una conclusión en este sentido, y mucho menos justifica la conclusión a la que acaba de llegar él, que es que el valor es algo subjetivo. ¿A qué se refiere con valor? ¿Se refiere simplemente a qué se refiere a lo con que la gente subjetivo percibe? También? Claro, si simplemente se refiere con valor a lo que la gente percibe acerca de lo que debería costar una cosa en el mercado, acerca de lo que se debería pagar por una cosa en el mercado, si eso es a lo que se refiere él, bueno, pues se puede hablar a lo mejor de que el valor es subjetivo, pero ¿explica eso las relaciones de intercambio entre mercancías? No, porque además no existen datos empíricos que validen que le den, por así decirlo, que corroboren esa conclusión. Sin embargo, sí existen datos empíricos que corroboren la conclusión y la teoría del valor del trabajo, que son los tiempos de trabajo los que regulan estas relaciones de intercambio. Eso es a lo que nos referimos con valor. Él con valor
pues no sabemos a lo que se refiere verdaderamente porque... Ni tampoco sabemos lo que se refiere muy... con subjetivo, porque sí. creo que simplemente lo deja ahí, ¿no? Eso no, le hacen la tecla, dice. O sea, ¿a qué se refiere con subjetivo? También es otra buena ¿Qué pregunta. significa subjetivo? Claro, Porque son las dos preguntas creo que preferencias... habría que hacerle. Correcto, porque las preferencias quizás sean subjetivas si consideramos algo subjetivo como algo que se encuentra dentro de la mente de una persona. Pero las mentes son objeto de análisis también científico. De hecho, se puede estudiar. Lo que se puede estudiar dentro del punto de vista objetivo, científico, constatable, se puede estudiar los fenómenos mentales de las personas, las preferencias, es decir, todo esto se puede estudiar. ¿A qué se refiere el consubjetivo? Simplemente que es una cosa que pues unas evaluaciones que hace la gente en su mente. Bueno, pues si esto es subjetivo, en el fondo eso también es objeto de análisis científico y por lo tanto se puede entender no como algo subjetivo espontáneo, sino como algo que también tiene una serie de causas, una serie de determinantes objetivos que efectivamente les podemos dar sentido y que se pueden conocer y estudiar. Sí, no, es verdad, es verdad. Pero bueno, vamos a seguir viendo para ver qué más nos tiene que... Supuestamente ahora va a introducir el por qué el valor es algo subjetivo y lo va a profundizar. Así que vamos a estar atentos a lo que tiene que decir. No tiene nada que ver con la cantidad de trabajo que yo le haya puesto, es cuánto lo valoran los demás, ¿no? Entonces, esa subjetividad es la que descubren los austríacos y enfatizan en una teoría que los que estudiaron economía conocerán, que es la teoría de la utilidad marginal decreciente, etcétera, ni vamos a entrar en eso ahora. Pero ellos señalan este valor central, y es un valor muy importante, es un principio, diría, muy importante, porque luego uno lo va a llevar, o si uno es consistente con esta teoría de la subjetividad del valor, se da cuenta de que inevitablemente tiene que dejar que la gente intercambie entre sí a través de relaciones e intercambios voluntarios, porque solo ellos saben cuál es el valor subjetivo que cada uno tiene de las cosas. ¿Qué puedo decir yo? ¿Y ya puedes pararlo? Sí, sí. Sí, porque aquí ahora se ha ido a una tangente que no tiene nada que ver con la teoría del valor trabajo subjetiva, efectivamente, que es básicamente una posición ya normativa. Estábamos hablando hace un momento, como estamos intentando presentar el vídeo, de una cuestión que es puramente positiva, que es cómo se explican las relaciones de intercambio entre mercancías en las economías capitalistas. Esa es una cuestión que se estudia dentro de la economía positiva. Pues ahora nos acaba de llevar así, mágicamente, a una cuestión puramente normativa, que es cómo se deberían de establecer los intercambios de la manera que más me guste a mí. Y la manera que más le gusta a él es ese concepto voluntario, y otra vez nos está incluyendo más nociones metafísicas, que cuando estamos hablando de voluntario, ¿cuál es su definición de voluntario? Está apelando a algún tipo de libre albedrío cuando habla de voluntario, porque a nosotros dentro de esta cuestión no nos importa si los intercambios son voluntarios o no. Lo único que nos importa es que esos intercambios se establecen dentro de un marco social muy concreto y muy determinado, que es el marco de las economías capitalistas, y que estos intercambios obedecen una lógica, ¿vale? Una serie de premisas que a su mismo tiempo nos llevan a una conclusión acerca de cuál es el determinante de los precios relativos dentro de estos intercambios. Bien, pues esta es la cuestión que estamos intentando analizar, y él ya nos está llevando a nociones subjetivas, a voluntarismo, nos está llevando a nociones éticas acerca de cómo deberían de ser los intercambios idealmente. Es decir, que nos está llevando de aquí para allá sin ningún tipo de coherencia y sin hacer ningún tipo de argumento, ni crítica rigurosa a la teoría a la que está tratando de criticar, ni argumento positivo riguroso acerca de la teoría a la que está intentando reafirmar. Es decir, que nos está simplemente llevando en un terreno ideológico en el que no podemos hacer nada más que simplemente quedarnos perplejos ante sus frases.
Claro, y creo que un poco también lo que él se quiso referir o mandó una indirecta, creo que al cálculo económico, porque él al decir, y como nosotros no podemos saber, ¿no? Lo que la gente quiere porque no estamos en las mentes de las personas, no hay forma de calcular los recursos o lo que se necesita para la economía. No sé si quiso llevarlo por ese lado también, pero lo interesante igual es cómo hace ese salto, ¿no? Sí, porque supuesto en la teoría del superior valor, por eso no podemos hacer cálculo económico. Correcto, porque eso es además otro entendimiento erróneo de lo que es la teoría del valor-trabajo, porque él ahora mismo nos está intentando hacer vender como que dentro de la teoría de Marx se postula cómo deberían de realizarse los intercambios y en concreto que se deberían de realizar teniendo en cuenta los tiempos de trabajo, pero Marx no hace ese argumento. El argumento de Marx es cómo objetivamente se determinan las relaciones de intercambio entre mercancías en las economías capitalistas, no cómo se deberían de determinar estas relaciones de intercambio, sino cómo se determinan objetivamente en estas sociedades. Es verdad, y esto es una cosa que no se puede negar, que han habido intentos, por ejemplo en la Unión Soviética, de establecer algún tipo de relaciones de intercambio dentro de la economía socialista que ellos tenían desarrollada, pues a través de los tiempos de trabajo que ellos calculaban y demás. Bien, pues esto, ¿vale?, es llevar la teoría, primero de todo no es aplicar esta teoría, porque esta teoría aplica al tipo de sociedades que acabamos de describir antes, sino es utilizar ciertos conceptos relacionados con esta teoría para tú determinar los precios en tu sociedad socialista. Bien, pues esto lo puedes intentar, pero esto no tiene nada que ver, lo vamos a repetir otra vez, con la teoría clásica y de Marx de los precios relativos, ¿vale? Porque es una teoría positiva dentro del cuadro en el que se desarrolla, no una teoría normativa dentro de otro cuadro que es el cuadro socialista. Entonces, cuando él nos está contando esto, bien, pues a lo mejor está haciendo una crítica a ciertos conceptos socialistas, pero él ha empezado el vídeo hablando de Marx. Entonces, si él está intentando criticar la teoría del valor de Marx, esto que nos está contando ahora no tiene nada que ver y por supuesto que no es ninguna refutación de nada. Ya, con eso ya podemos... me hiciste recordar un poco el ejemplo que la mayoría de personas provee, que es, ¿y por qué un cuadro de Picasso o de Da Vinci se vende mucho más caro que no sé qué un avión? No, tratan de a través de esos ejemplos que no tienen nada que ver porque no es en un mercado competitivo. De hecho, no, una subasta es totalmente distinto a cuando las mercancías compiten en economías capitalistas y tratan de decir, porque esto no aplica o porque la teoría no me explica este fenómeno, por lo tanto la teoría es falsa. No es como decir por qué la luna no se cae a la Tierra, ¿no? O sea, el hecho de que la gravedad, si tú la pones en un vacuum, ¿no?, donde sacas la fricción del aire, los dos cuerpos van a caer al mismo tiempo. Entonces, es simplemente ciertas condiciones, pero no por eso la teoría de la gravedad sigue siendo, no es errónea, por así decirlo, ¿no? Entonces, siento que hay ese mito donde la mayoría de personas trata de buscar ejemplos, no sé, abstractos o microejemplos para tratar de rebatir o refutar la teoría que en un principio no tiene nada que ver, porque la teoría no trata de explicar ese tipo de eventos que muchas personas tratan de describir, ¿no? Sí, en el caso de las mercancías raras, como son los cuadros de Picasso, por ejemplo, o un vino o un vino que estuvo, efectivamente, claro, son con mucho mercancías tiempo, que representan una fracción, vamos a decir, muy marginal del total de las mercancías que se producen y se distribuyen y se consumen en las economías capitalistas, ¿vale? Representan una fracción muy infinitesimal del total de estas mercancías y por lo tanto no se pueden considerar a la hora de establecer una teoría acerca de las relaciones de intercambio entre mercancías en el sentido de lo que determina las relaciones de intercambio en general en las economías capitalistas. No se pueden ir a ejemplos concretos que no representan el total, que no representan lo demás. Para eso se tiene que estudiar principalmente lo que representa la gran masa de las mercancías en estas sociedades y luego ya se puede hablar de los casos extremos, pero no se puede empezar por los casos extremos y luego ir a la teoría general. Se tiene que empezar por la teoría general y luego los casos extremos. Claro. Es verdad. Bueno, vamos a seguir viendo a ver qué más tiene que decir Martín. Si ellos dos intercambian un vaso por una lapicera. Yo no puedo decir nada porque yo no le puedo leer la mente. Pero nadie dice que tengas que decir algo. Valores. Lo único que puedo decir es que si los vi intercambiar eso, él valora más la lapicera que el vaso y ella valora más el vaso que la lapicera. Por eso hicieron ese intercambio. Le dio en la tecla, si bueno. no lo hubieran hecho.
Es así Sí, de... y aquí lo puedes parar porque aquí quiero hacer un punto un poco... Sí. un poco- Aquí nos acaba de dar una de las claves, ¿vale? Sin quererlo él, nos acaba de dar una de las claves que ya Marx, el propio Marx, utilizó para directa o indirectamente deslegitimar teorías relacionadas con la utilidad del valor. Bien. ¿Qué es lo que nos acaba de contar? Que si se establece un intercambio de, no sé qué ha dicho, una lapicera por 2 vasos de agua. Por un vaso de agua, algo así. Sí, bien. Que si se establece esta relación de intercambio entre estas dos mercancías, que eso se debe, y además ha dicho única exclusivamente, pero en el fondo no es así, única exclusivamente porque y esto lo vamos a poner en un sentido más abstracto. En vez de hablar de lapiceros y de vasos, lo vamos a hablar de mercancía X y mercancía Y. Si hablamos de productor de mercancía X y ese productor es A, y el productor de mercancía Y y ese productor es B, la razón por la que se establece un intercambio, ponte, de 1 con 1, de una mercancía de X por una mercancía de Y, entre estos dos productores es porque B valora X, es decir, la utilidad que B recibe de X, mejor dicho, porque ahora aquí estaríamos entrando en el error que tiene él de confundir utilidad con valor. Que no son, que son dos cosas que dentro de nuestra teoría son completamente distintas. De hecho, aquí con lo que quiero explicar por qué son distintos es aquí ahora mismo, con este ejemplo. Es que B, productor B, valora X, es decir, recibe más utilidad dentro de lo suyo. X más de la utilidad que recibe. La utilidad que recibe de X es mayor que la que recibe de Y, y el productor A recibe mayor utilidad de Y que de X. Esto es una cosa que acepta Marx, ¿vale? Y él mismo dice que eso es condición para que exista intercambio. Pero, y aquí es donde lo vamos a ver, no es, si bien es condición necesaria, no es condición suficiente para explicar por qué se intercambian uno con uno. Vamos ahora a presuponer que el precio de la mercancía X es $10 y de la mercancía Y es $10 también. Se intercambian uno con uno. Bien, pues lo que nos cuentan a través de lo que podemos entender a través de este ejemplo es que una vez se ha realizado este intercambio, tanto el productor A como el productor B han ganado en utilidad, porque ambos tienen una mercancía que desean más, que les proporciona más satisfacción, provenga de donde provenga esa satisfacción, que la que tenían antes. Por lo tanto, midas como lo midas, como lo quieran medir, la utilidad agregada, si es que se puede medir siquiera, la utilidad agregada después de ese intercambio ha incrementado. Es decir, ahora ambos productores están más satisfechos que antes. Sin embargo, ambos productores siguen teniendo en sus manos una mercancía que vale $10. Por lo tanto, ninguno ha ganado en cuanto a valor de cambio se refiere. Ninguno tiene una mercancía que valga más en el mercado que antes. Sin embargo, ambos tienen algo que les proporciona más utilidad. Es decir, que una medida, que es la utilidad, ha incrementado y otra, que es el valor de cambio, no. Por lo tanto, si tratamos de explicar ese valor de cambio, por qué se intercambia una mercancía de X por una mercancía de Y y ambas cuestan $10 y esos $10 se pueden utilizar para comprar, vamos a hablar de delta cantidad de todas las demás mercancías, delta de una más y otra proporción de otra y de otra. Bien, pues si esto es así, lo que tenemos es que explicarlo a través de algo que se haya mantenido constante también, no algo que haya incrementado o que haya decrecido. ¿Por qué? Porque si tratamos de explicar una magnitud concreta y el movimiento de una magnitud, tenemos que explicarlo a través de otra magnitud que realice ese mismo comportamiento, que nos pueda explicar ese comportamiento, ¿no? De alguna manera u otra. ¿Y a qué es lo que estamos en este sentido, por ejemplo, apelando? Al trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo socialmente necesario para la producción de ambas mercancías se ha mantenido constante después, lógicamente, de ese intercambio también. Es decir, y es el centro de gravedad valor, que justamente te da los $10. Claro, es decir, que en cuanto a valor, entendido como el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de ambas mercancías, el valor sigue siendo constante entre ambas mercancías y por eso ambas mercancías siguen teniendo el mismo valor de cambio que tenían antes. Pero no tienen la misma utilidad. Así es. Bueno, no, y me parece perfecto. Es decir, que nos acaba de dar un ejemplo. Nos acaba de dar un ejemplo, básicamente, que nos ayuda a entender precisamente por qué él no está dentro de la posición correcta en este debate. Claro. Porque definitivamente, como tú dices, confunde valor con utilidad.
Y bueno, para la teoría del valor son dos cosas distintas y creo que deberían ser tomadas como dos cosas distintas porque como tú dices no hay una forma cuantitativa, por así decirlo, de medir la utilidad, mientras que sí podemos medir el valor. También. Pero bueno, También, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo el video para ver qué más tiene que decir Martín. Y esto parte de sus propias escalas de valores. Escalas de valores que cada uno las tiene distintas. Mire, les digo un ejercicio que hacemos, aquí no hay nota acá, ¿no? Pero hacemos un ejercicio a veces en las clases que es así. Yo le pido a los alumnos que me digan cosas que valoran. ¿Qué es cosas que valoran? Cosas que uno piensa alcanzar cuando actúa. Eso es lo que es algo valioso para nosotros. Es el fin que yo quiero conseguir con mi acción. Bueno, díganme cuáles son fines valiosos. Y ellos me empiezan a poner salud, educación, trabajo, deporte, sexo, qué sé yo, de todo. Y una vez que ponemos todos esos ahí, yo les digo a ellos, tomen un papel y escriban en orden de importancia para ustedes los 10 primeros. Y todos se ponen a escribir los 10 primeros. Muy bien, ahora digo 10 de nota final de la materia a quien encuentre dos listas iguales. Nota final de la materia, ¿eh? Al principio se desesperan. Nunca tuve que poner un 10. Por eso lo ofrezco, obviamente. Muy vivo resultó el profesor. Correcto. Bien, aquí lo que nos ha tratado de explicar básicamente es ese constructo imaginario que tienen los economistas austriacos de las escalas de preferencia. Escalas de preferencia. Correcto, que es un constructo imaginario que justifican a través de postulados fundamentalmente tautológicos. Es decir, él lo que nos acaba de intentar vender es la idea de que las escalas de preferencia son las que determinan nuestra acción. Es decir, nosotros tenemos estas escalas de preferencia que no nos explica ni dónde están, ni cómo llegan a nuestra mente, ni nada, no nos explica nada acerca de esas escalas. Simplemente nos dice, están, las tenéis, y son distintas entre distintas personas. Bien. Y además nos dice que ordenamos todo, o sea, todo, es decir, todas, todo. A priori, tenemos un ranking. Efectivamente, las ordenamos en nuestra mente de alguna manera. Es decir, yo no sé quién tiene eso, pero bueno, él se piensa que sí. Y además nos está diciendo que son las que determinan nuestra acción. Es decir, que cuando nosotros actuamos en el mundo, actuamos en base a esas escalas de preferencia. Pero, y aquí es donde entra el razonamiento metodológico, la única forma que somos capaces de constatar, según él, que esas escalas de preferencia existen y cuál es su forma, es precisamente porque a través de nuestra acción, por así decirlo, las iluminamos. Somos capaces de darles forma y sentido a esas escalas de preferencia. Es decir, que las escalas de preferencia determinan nuestra acción y nuestra acción es la que determina nuestras escalas de preferencia. Es un razonamiento fundamentalmente tautológico. ¿Por qué? Porque este es el nivel científico al que están operando dentro de esta escuela de economía, básicamente, que es la praxeología, básicamente, que es dejar de un lado todo lo que tenga que ver con lo cuantitativo, con lo empírico, y únicamente limitarse a una metodología individualista que está completamente desacreditada dentro de prácticamente todas las ciencias, dentro de una metodología ahistórica y asocial, ¿vale? Y una metodología que elimina todo tipo de, por así decirlo, principio científico de falsabilidad a través de presentar postulados que son tautológicos y que no se pueden falsar. Que no se pueden, por así decirlo, testar empíricamente. No podemos realizar ningún tipo de examen empírico ni de ningún tipo, básicamente, de esos postulados. ¿Por qué? Porque son puramente tautológicos. Si tú haces una acción, ¿cómo podrías saber qué es finalmente la que estuvo en la lista de arriba de tu ranking? Efectivamente. La única forma... ¿Cómo podría comprobar? Los ejemplos que nos dan, que suelen ser ejemplos de bastante poco rigurosos, son ejemplos como tú ahora mismo te estás muriendo de sed, ¿vale? ¿Qué prefieres? ¿Un Mercedes o una botella de 2 litros de agua, ¿no? ¿Qué prefieres? Y cuando tú dices, bueno, pues lógicamente preferiría, ahí te dicen, ajá, pues ahí es donde demostramos, ahí es donde constatamos la existencia de las escalas de preferencia. Es decir, nos limitan a ese tipo de escenarios extremos donde te dan literalmente dos opciones, cuando en el mundo real existen
una infinita variedad de opciones, Miles, una infinita claro, variedad de tal, claro. y nos dicen, vale, pues ahí es donde podemos determinar que efectivamente tal. Cuando tú vas a un supermercado y en un supermercado escoges una cantidad concreta de productos, sin que tú sepas cuáles son los demás productos, no te van a decir, no. Eso es porque en tu ranking de preferencias esos productos aparecían en ese orden en concreto. ¿Cómo somos capaces de constatar que es nuestros rankings de preferencia los que han determinado que nosotros hayamos escogido esos productos? Pues el hecho de que hayamos escogido esos productos. Esos productos. Es decir, que no tenemos forma de medir empíricamente ni de falsar este concepto. Por lo tanto, si nos intenta meter esto como algo científico, de hecho, algo más científico que la teoría del valor trabajo, que es una teoría que efectivamente se puede falsar y que efectivamente se han hecho estudios empíricos, entre los cuales, uno de los cuales lo he hecho yo, que efectivamente nos dan razones para creer en que se ajusta. La teoría se mantiene. Efectivamente, que esa teoría se ajusta a la realidad social que vivimos, tanto en España como en muchos otros países capitalistas donde se han analizado esta teoría. Nosotros tenemos esto, pero ellos no tienen nada más que esos postulados tautológicos que se supone que son verdaderos a priori. A priori. Y aparte otra crítica que ellos también suelen hacer con esto, regresando un poco al cálculo económico, que dicen, no, ¿cómo el gobierno puede saber? ¿No? Porque la economía es dinámica y no hay forma de saber o predecir lo que realmente quieres tú o quiere el pueblo, ¿no? Pero el mismo razonamiento lo podría aplicar al individuo. ¿Qué le hace pensar de que yo como individuo sé absolutamente todo y sé absolutamente... O sea, y el día de hoy decido comprar esto porque tengo la información en mi mente de alguna manera y que me permite ver la utilidad máxima del por qué estoy o el día de hoy, no sé, comprándome una naranja sobre una manzana? Sí, o sea... también hay que entender que normalmente los economistas austriacos más serios, como por ejemplo Hayek, lo que postulan ellos es que no hay ningún agente concreto que lo sepa todo. Lo que se trata es de que los agentes tienen información específica que solo tienen ellos y que para saber la información de todo el mercado tienes que reunir la información pequeña y imparcial y básicamente fragmentada de todos estos agentes y agregarla en un conocimiento único, pero que no se puede hacer. Es un poco lo que argumentaría él. Luego ya en la escuela neoclásica nos venden otras historias, pero eso es un poco lo que nos venden ellos, que es una teoría también en muchos aspectos diferente de la neoclásica. Pero bueno, el caso es ese, que este hombre no nos está dando ningún tipo de razonamiento de nada. Lo único que nos está dando es razones para argumentar que no tiene ningún tipo de conocimiento muy profundo en cuanto a este campo del conocimiento se refiere. Vamos a continuar con el vídeo. El orden, y eso que estamos hablando de una población relativamente homogénea, jóvenes de una determinada edad, más o menos clase media, hablamos el mismo idioma, una cultura bastante parecida, van a estudiar lo mismo, no acá en este caso, pero en la facultad sí. Entonces diríamos que estadísticamente es una población homogénea. Sin embargo, no ocurre eso, y siendo que además las valoraciones que cada uno tiene no son 10, son cientos. Esas valoraciones van cambiando durante la vida, no es lo mismo a la edad de ustedes que cuando de pronto empiecen a formar una familia, cambian los valores, empiezan a tener niños, cambian los valores, empiezan a ser mayores, cambian sus padres, vienen sus padres, sus abuelos, van cambiando durante la vida. Pero también van cambiando incluso hasta durante el día. En la medida que sigamos con esto, digamos, el valor cóctel o algo así va a ir subiendo hacia la noche, digamos, tragos, en fin, diversión, etcétera. Pero de pronto viene la noche y de pronto viene, no, dormir, cambió el valor ya. Entonces eso va permanentemente fluctuando en nuestros casos. Entonces, fíjense, termino la anécdota de Marx. Marx publica el primer tomo, no publica el tomo 2 y el tomo 3, que los publica Engels después de su muerte, como 10 años después. Siempre la duda fue por qué no los publicó. Algunos sostienen que tal vez haya leído a alguno de estos autores que esto es una patraña totalmente. Fuertemente es su propia teoría de conspiración. No puedes parar aquí. Esto es una patraña totalmente. Marx no conocía el trabajo de los economistas marginalistas, pero de haberlo conocido, básicamente hubiera escrito
nos lo podemos imaginar lo que pudiera haber escrito, cientos y cientos de páginas haciendo críticas brutales a este tipo de teorías, ya que él ya conocía ciertos avances, ciertos estadios anteriores a la teoría marginalista, a ciertas teorías de la utilidad antes de la marginalista, y él ya conocía ciertas teorías, y lo conocían también los economistas clásicos, que de hecho, utilizando por ejemplo la paradoja del valor, habían ya desacreditado por completo. En sus mentes no cabía la posibilidad de hacer una teoría de este tipo. Estos señores se inventaron, hablando de la utilidad marginal, de la utilidad en el margen, se inventaron una respuesta, en mi opinión, bastante ad hoc a la paradoja del valor, pero esta es una paradoja que ya se había respondido durante los años de Adam Smith de una manera mucho más satisfactoria de lo que lo explicaron luego ellos. Es decir, que Marx no fue capaz de conocer eso y no publicó los tomos 2 y 3, y dice, hay gente que se pregunta por qué no los publicó, porque no los había terminado y se murió antes de terminarlos. Claro. Engels tuvo que de alguna manera sacar los volúmenes en un estadio que Marx jamás los hubiera publicado de las notas de Marx. Él tuvo que de alguna manera hacer un compilation de esos, lo que en inglés se llama compilation, de esos tomos, a través de las notas que básicamente eran ilegibles de Marx. Y Engels tuvo que hacer esto y le tardó muchísimo tiempo, de la misma forma en la que a Marx le tardaba mucho tiempo escribir, porque también hacía muchísimas otras cosas más, ¿vale? Entre ello, escribió libros de matemáticas, de historia, de todo tipo de cosas, y estaba metido en muchísimos proyectos políticos. Era activista tipo. También, claro. Correcto. Es decir, que no fue capaz de terminarlos, no porque de repente conociera el trabajo de esta gente marginalista y de repente dijera, madre mía, me han visto ya, me han pillado, me han cazado, no voy a publicar este libro. Es decir, que todo esto es una patraña ideológica que se inventan para, de alguna manera, mitificar, de la manera que lo hacen, la aparición de la escuela marginalista. De antes de los marginalistas, la gente no sabía que la gente tenía preferencias individuales y subjetivas. Y fueron ellos los que tuvieron que decir, no, la gente tiene preferencias individuales y esto es lo que termina el valor, y nadie se había enterado de esto antes. Cuando esto es completamente falso, ¿vale? Este tipo de por así decirlo, de postulados que él presenta aquí, como nadie se había dado cuenta hasta antes de los marginalistas, ya los conocían, ya eran conscientes de ellos y lo incorporaron a sus teorías. Y por eso Marx dice que el tiempo de trabajo socialmente necesario es, para que exista este tiempo, es condición necesaria que exista demanda, ¿vale? De hecho, entra dentro de la definición de lo que es tiempo socialmente necesario, la demanda efectiva de las mercancías que se producen, ¿vale? Entonces, hay que entender un poco esto, que nos están intentando vender aquí una pantalla que no tiene nada que ver de validez histórica, por supuesto que no. Así es. Entonces, no vamos a hacerle mucho caso en esta historia que nos está contando, porque es que no tiene nada de sentido. Vamos a darle igual el beneficio de la duda, porque es que además ahora va a decir algunos, dijo, ¿no? O sea, como que nadie confirma esto. No se identifica a sí mismo dentro, sí. Y es que además lo peor es que ahora nos va a decir en plan de, pero si hubiera dicho algo nos hubiera ahorrado millones de muertes. Sí. Es que de verdad, yo ya, porque en el fondo lo que está haciendo es pues propaganda política, es que no se puede definir de ninguna otra forma. Lo que está haciendo es propaganda política enmascarada como una lección de economía básica. Sí, ¿vale? Es verdad. Esa es una muy buena descripción. Propaganda política, ¿no? Y esa es una muy buena descripción. No, iba a decir que esa es una muy buena descripción de lo que él está haciendo. Es una propaganda política enmascarada de una clase básica de economía. Una descripción perfecta que acabas de hacer. Sí. Vamos a, creo que ya estamos acercándonos al final del video. Vamos a ver cómo trata de concluir, a ver en su reputación la teoría del valor. Se hubiera dado cuenta de que todo su edificio se venía abajo. La verdad es que no dijo nada. Se murió. Y la verdad que si hubiera dicho Aldo, hubiera ahorrado cientos de miles de muertos durante el siglo XX, y sí, pero no dijo nada, y se lo llevó a la tumba. Bueno, ha hecho cientos de miles. Lo cierto es que ahí se derrumbaba esa teoría del valor, y con eso creo yo todo el resto del edificio. Pero como ven ustedes la complejidad del mundo de las ideas y de las teorías,
estábamos todavía, ya se empezaba a caer abajo la teoría y faltaban 50 años para que recién se implementara políticamente por primera vez en Rusia y faltaban otros 70 años más para que cayera el muro de políticamente Berlín no y se implementó esa teoría. en la práctica ahora por completo, ¿no? Pero bueno, así es este mundo de las ideas, digamos, que van impactando en la historia así en el largo plazo. El del... Bueno, pues hemos sido capaces de tragarnos todo esto. Sí, no, y me gusta cómo termina el video con la banderita de el Don't Tread on Me, ¿no? Que representa el Partido Libertario. Y creo la que libertad Sí. para contar patrañas sobre Marx y la teoría del valor y todo lo demás, esa es la libertad que defienden. es verdad, es verdad. No, pero bueno, en general, ¿no? Creo que lo que hemos desglosado en el video, creo que ha sido muy acertado, ¿no? Comenzando de cómo su ni siquiera poca descripción, sino una descripción totalmente errónea de la teoría del valor, cómo de ahí deriva un ejemplo que no tiene tampoco nada que ver con la teoría del valor y que presupone la presentación del por qué la teoría por qué el valor es subjetivo, por así decirlo, ¿no? Y la teoría marginal y de la utilidad y todo esto. Y bueno, para terminar, creo en su ejemplo, comenzó a hablar de las escalas de preferencia, del por qué nosotros tenemos diferentes escalas que no podemos de alguna manera testear o no podemos verlas empíricamente, razón por la cual no hay forma de decir qué realmente es el valor o qué es lo que le da el valor a las mercancías, ¿no? Y termina, bueno, con esta crítica bastante pobre que dice que Marx, no, bueno, y se murió, pero si no se hubiera muerto no se hubiera ahorrado tanto, o sea, le atribuye, para empezar, la cantidad de millones de muertos, y aparte que creo que Marx, incluso si estás dentro de la política por la izquierda o la derecha, creo que muchos reconocen que Marx fue generalmente el fisiólogo más importante o más relevante del siglo XIX, ¿no? O sea, muy al margen de que digamos que no estés de acuerdo con lo que sea que escribió, el hecho de decir, ¿no? Como que, lo poco que escribió y encima le atribuyes todos los muertos es poco profesional desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no ni siquiera haces mérito al trabajo fenomenal que hizo del capitalismo. Y de hecho conocemos el capitalismo por el capital. O sea, creo que fue la forma más... Yo lo pienso así. Yo lo pienso así. Yo, cuando estás hablando de pensadores de la talla de Marx y tu crítica a ellos se reduce a unos puntos tan infantiles y tan completamente vagos, lo que a una persona de mente abierta le debería de inspirar esto es duda acerca de esas críticas, ¿no? Es decir, si yo estoy hablando del trabajo de una persona con la trayectoria intelectual de Marx, pero en vez de Marx podemos hablar de Newton, de cualquier otra persona, cualquier otro, sí, de los grandes intelectuales de la historia, y mis críticas a sus teorías se limitan a cosas tan simples, tan vagas y tan completamente pues es que infantiles, es que no tienen otro nombre, y estúpidas, sí, como él bien nos dice, pues es que te debería de dar una especie de, no sé, debería entrar en ese sexto sentido que te dice, igual me estoy equivocando en algo, igual estoy diciendo una cosa que es completamente no tiene ningún tipo de sentido, ¿sabes? Esa es la intuición que te debería de llegar. Desde luego que a mí me llega cuando yo en el pasado he tenido ese tipo de comportamientos, y cuando ahora hay veces que veo alguna teoría, alguna cosa que me resulta completamente fácil, muy fácil de deslegitimar, yo pienso, tiene que haber más, no se puede quedar aquí la cosa. Pero no, pero para esta persona se queda ahí, se queda él, su serie de pensamiento ideológico, y para la gente probablemente que le sigue igual. Es decir, no sé, pues ¿para qué lo vamos a extender más en esta cuestión? Es lo que es, ¿no? Es una falta de trabajo en este sentido, y es pues pura vaguería intelectual. De la más alta calidad encima. O sea, sí. O sea, el poco estudio y la parte, el poco conocimiento que demuestra ante el trabajo que hizo Marx, y el hecho que se atreve a explicarlo, creo que ya de por sí es algo que se puede criticar, ¿no? O sea, es terrible la forma, pero también, como tú dices, o sea, él obviamente bajo su ideología y bajo, no sé en qué contexto hizo ese video, no sé si era para una empresa, no sé si era para un instituto, pero obviamente está motivado. Era una universidad, Era una universidad, pero tiene toda la pinta de que era universidad. Parecía algo serio, pero obviamente estaba motivado por cosas, o sea, voy a asumir de que no es tan ignorante como parece en el video, ¿no? Como que él a ciencia cierta conoce mejor la teoría del valor del trabajo, pero trata de dar una explicación. ¿O tú crees que sí él
totalmente. Yo creo que sí, yo creo que él se ha tragado toda esa parafernalia que nos ha contado. Yo creo que él la cree de verdad, que la cree de verdad. Que inculcar ya, sí. Sí. Yo creo Puede que ser. su análisis no llega mucho más allá de eso, ¿eh? Puede ser, la verdad que bueno, como él mismo lo dijo, no sabemos, no hay forma de comprobar si es que pecó de ignorante o simplemente fue un análisis motivado por su ideología, ¿no? Porque creo que él está ahora mismo creo que él es uno de los grandes influyentes junto a otros sobre lo que es el liberalismo, ¿no? El libertarianismo y todo eso en Argentina, así que me imagino que por ahí tuvo que ver el video, ¿no? Quiso meter un poco el fuego a ese debate que se está dando actualmente en Latinoamérica, en España, en el mundo en general, ¿no? Así que, pero eso no le quita que el análisis que haya hecho haya sido relativamente demasiado pobre, poco profesional y todos los adjetivos calificativos demás que le podamos poner al video, ¿no? Sí. Bueno, pues con ello no sé si tienes alguna otra cosa que contar, porque si no, yo creo que podemos ya concluir este vídeo. Sí. En el futuro, si este sale bien, en el futuro podremos hacer otros comentarios de Javier Milei, por ejemplo, que está ahora que ha ganado la selección ahora un poco a la fama con estos resultados. Sí. Y alguna otra idea más. Pero bueno, yo la verdad es que ya muchos más comentarios no me quedan por hacer en este respecto. El vídeo que hemos comentado hoy. No, me parece perfecto la forma como estamos concluyendo el video. Creo que comentarios más al respecto de este video creo que hemos hablado extensamente sobre lo que él ha dicho. Y sí, me gusta la antesala de lo que podríamos hacer en un futuro, que es hacer ese contrapeso inicial a la mayoría de ideas que son motivadas por ideologías, pero que no tienen una rigurosidad científica que es la que nosotros estamos tratando justamente de hablar, ¿no? Criticando desde una perspectiva empírica. Así que gracias Víctor nuevamente por desarrollar el video conmigo y a esperar a otro próximo. Y así que nos vemos entonces en otro próximo momento. Sí, pues nada, con eso también os agradezco a todos los que hayáis visto este vídeo vuestra atención y bueno, pues con esto nos despedimos. Que tengáis un buen día. Dale, listo. Bye bye.